Diputado, ¿qué pasa con esta situación que ha afectado a la mayor parte del campo mexicano, las heladas y las sequías atípicas que se han presentado en los últimos meses en nuestro país? Bueno, estamos frente a uno de los problemas climatológicos más importantes de los últimos 89 años, particularmente una sequía que no se había presentado desde 1941. Afecta a 9 estados, a 1.213 municipios y a 8 millones de personas. Es, por tanto, uno de los fenómenos más fuertes que se han tenido y que todo ello involucra, junto con heladas, con inundaciones en el sureste, afecta a un total de 4 millones de toneladas de maíz que dejaron de cosecharse, o casi 400,000 toneladas de frijol. Entonces, ante esta situación, el Congreso, la Cámara de Diputados, propuso un decreto legislativo para que se destinaran 10,000 millones de pesos y pudiera atenderse los daños que han representado estos fenómenos. Sin embargo, la semana pasada el Ejecutivo Federal ya contestó que es inviable, que esto no es posible. Sin embargo, el 24 de enero está anunciando un monto de 33,800 millones de pesos a través de un acuerdo presidencial en donde se dice que se va a atender la sequía, pero la semana pasada, a convocatoria de la Comisión de Recursos Hidráulicos, vinieron funcionarios de la Comisión Nacional del Agua y dijeron que no hay un recurso adicional, que no hay un solo peso adicional más allá de lo que está presupuestado en términos normales. Ayer la Comisión de Agricultura se reunió y se hizo un análisis y todo parece indicar que el acuerdo presidencial solo fue una carta de intenciones, un listado de intenciones, porque en muchos casos no se precisa de dónde vienen los recursos, no se precisa cuáles son las reglas, no se precisa cuándo se van a ejecutar. Entonces, por ello creemos que solo se buscó el interés mediático y que hasta la fecha, por lo menos, no se ve cómo se pueda atender el problema de la sequía, que efectivamente es grave. Diputado, usted está presentando una serie de propuestas efectivamente viables y que se pueden llevar a cabo para combatir este efecto de la sequía y de las heladas. ¿Nos puede platicar un poquito de qué se trata esto? Sí, hemos venido impulsando primero el Acuerdo Nacional por el Agua, que fue de lo que más temprano propusimos aquí y que después salió de ahí la Agenda del Agua 2030. Todos los partidos firmaron el punto de acuerdo que exhortaba al Ejecutivo Federal a impulsar ese gran Acuerdo Nacional por el Agua. Pero luego después hemos identificado también una propuesta de un programa nacional de autoproducción familiar alimentaria. Es muy importante, si ya teníamos el problema de pobreza alimentaria, que hoy se agrava con la falta de cosechas para miles de familias, entonces necesitamos identificar apoyos alimentarios emergentes durante 110 días, estos 3 meses y lo que resta de febrero, mientras empieza a llover. Necesitamos identificar también y hacer obras de mejoramiento parcelario, represas, presas, que nos permitan aprovechar las lluvias que en este próximo año vengan. Hay la necesidad de atender de inmediato el abasto de agua para la población y para el ganado o para los animales que quedan, porque muchos fueron sacrificados. Y también, de alguna forma, fomentar la autoproducción, la agricultura por contrato en las áreas donde esto es posible, en el centro sur-sureste, en donde podamos contrarrestar los impactos del incremento de precios, ya que en los 4 meses pasados se ha incrementado el porcentaje de los precios en casi 8% y triplicado la inflación alimentaria, que es una de las consecuencias por lo que no tengamos alimentos.
Diputado, efectivamente en ese sentido va mi siguiente pregunta, que es uno de los puntos que no se ha atacado en los medios de comunicación, ¿qué tanto afecta económicamente al resto de la población, a todos los sectores y a todas las clases sociales, el hecho de que el campo se vea abandonado por el gobierno federal para poder llegar a producir de nuevo? Ya teníamos un problema de pobreza alimentaria en 28 millones de mexicanos. Hubo, al haber escasez, al no tener cosecha, entonces el primer impacto es el incremento de los precios de los alimentos. Pero también el no haber lluvia provocó que no haya agua en las presas y que no haya agua en el subsuelo. Las presas hoy están al 48% de su volumen disponible, de su volumen de almacenamiento, y entonces no hay agua suficiente para emprender los ciclos del año 2012. Ahí tenemos otro efecto que agrava más la situación. Por eso la importancia de identificar recursos adicionales, así como identificaron recursos para la extinción del sindicato de electricistas, que no supimos cómo fueron esos 20,000 millones que de repente aparecieron para extinguir a un sindicato. Así es como el decreto legislativo ordenaba que se identificaran recursos para temas tan sensibles, para necesidades tan sentidas por la población como es el agua y la alimentación. Muchísimas gracias, diputado. ¿Algo más que desea agregar sobre este tema? Pues solamente agradecerles a ustedes su atención y decirles que es la autoproducción alimentaria, que es el mejor aprovechamiento del agua, el aprovechamiento de la lluvia, como ya lo hacen en otros países, el cuidado de la humedad y la tecnificación, lo que nos va a permitir prevenir los impactos del cambio climático, que es una realidad científicamente comprobada. 61ª legislatura.